Hola, bienvenido, gracias por estar aquí en este webinar Autismo y Pautas de Crianza. Durante los próximos minutos de contenido te voy a dar respuesta a estas preguntas frecuentes con técnicas de mi método que puedes utilizar para darle solución. Te comparto pantalla. ¿Cómo quitar el pañal, hacer tareas, ordenar o cualquier actividad sin que se altere? ¿Cómo hago con su lenguaje para que hable? ¿Cómo me comunico? ¿Cómo le entiendo si no habla? ¿Cómo manejo un niño Asperger? También voy a hacer un pequeño repaso de las técnicas vistas en el minicurso, la técnica del factor de alteración, la técnica del modelo de crianza, la inflexibilidad de pensamiento. Te voy a presentar un audio testimonio de un caso de éxito de un padre que logró pasar de la frustración, no saber cómo interactuar con su hijo, a lograr grandes momentos juntos. Te voy a explicar paso a paso mi método CEMAC de crianza, el mismo con el que logré ayudarle a mi hijo a cambiar su diagnóstico de autismo, y también te voy a explicar un beneficio especial para un grupo exclusivo de padres. Te pido que te des estos minutos para ti porque más que un webinar es una oportunidad de aprender técnicas que te van a ayudar con el manejo de síntomas. Así que quédate conmigo hasta el final para que no te pierdas esta información que te puede ser de utilidad y que puedes comenzar a practicar desde ya. Este webinar es para padres y cuidadores interesados en capacitarse para saber cómo ayudar a sus niños con autismo, y puede ser de interés para ti porque puedes obtener un aprendizaje desde la perspectiva de padre o madre o cuidador para saber cómo ayudar a los niños desde casa, así no tengan experiencia médica o terapéutica. Soy la coach Mónica Rieta Gil. Pero antes de contestarte la primera pregunta, primero déjame contarte mi historia. Hace años me preparaba para recibir mi mayor regalo de la vida, y después de una espera de 8 largos y eternos años, el milagro por fin se dio. Llegó un niño precioso, mi hijo, tal cual lo soñé, tal cual lo esperé, por el que agradezco todos los días y al que amo inmensamente. Y aquí te lo presento. Te comparto pantalla. No me dio permiso de mostrar su foto, pero sí de mostrar este dibujo de su autoría con el que se caracteriza para sus personajes en las historietas que disfruta dibujar, pero por el que, pese a todo lo bueno que hubiera esperado para él, llegó con la condición del autismo, y pronto nos vimos envueltos en miles de dificultades, sintiéndonos frustrados e impotentes, sin saber qué hacer para ayudarle a salir adelante, para disfrutarlo y para criarlo. Pasamos por varios diagnósticos, por poca ayuda y sin capacitación para saber cómo tratar los síntomas. Entonces me puse a pensar que todos los días en sesiones de coaching ayudo a personas a alcanzar lo que sea que quieren lograr, y me dije, no tengo nada que perder al intentar ayudarle con mi experiencia y lo que pueda aprender en el proceso. Y entonces comencé a trazarme objetivos para lograr que mi hijo fuera independiente, y pasó tiempo antes de lograr el primer objetivo. Fueron más o menos unos 2 años para que me dijera la primera palabra, pues que escuchara yo siquiera su voz, y recuerdo que la primera palabra fue un sí. Desde mi posición de mamá supe que podía ayudarle sin experiencia médica o terapéutica, y me motivó aún más para continuar y lograr los resultados de que se convirtiera en un ser social y autónomo como cualquier otra persona, y como lo es hoy en día. Y como sé que es posible porque a mí me funcionó, por eso hoy en día ayudo a familias del autismo capacitándoles con técnicas de mi método, como algunas de las que te voy a explicar en este webinar. Comencemos por dar respuesta a la pregunta: ¿cómo quitar el pañal, hacer tareas, ordenar o cualquier actividad sin que se altere? Estas son preguntas de cómo lograr que hagan actividades rutinarias sin alterarse, que logren independencia, obediencia y disciplina por sus propios medios, si su condición se lo permite, obviamente. Y para responderte cómo lo puedes lograr, te voy a dar estos consejos que les enseño a los padres en mi programa de capacitación en el módulo 5 con técnicas de apoyo en crianza. Primer consejo: estas actividades se enseñan igual a los niños tengan o no tengan autismo. En crianza y educación un diagnóstico no hace la diferencia, así que ten cuidado con limitarle con tus propias creencias o limitaciones. Y antes de que me preguntes lo que sé que me vas a preguntar, pero entonces, ¿cómo le enseño si no responde a las costumbres y enseñanzas tradicionales? Te doy el segundo consejo. Personaliza el caso y capacítate sobre el diagnóstico, sus síntomas y cómo le puedes ayudar desde casa, para que le puedas guiar con control en su crianza como cualquiera de los otros niños. Tercer consejo: crea la rutina, practicándola con constancia, explicando qué debe hacer y cómo lo debe hacer, para que se vuelva un hábito que luego repetirá estés o no estés con ellos. Cuarto consejo: crea un modelo de crianza para tu familia que sea efectivo y que se cumpla. Esto hará que los miembros de tu familia te obedezcan cuando les estés enseñando, les estés dando una instrucción, tengan valores como la disciplina, obediencia, responsabilidad y el respeto, y les permite tener una guía clara de comportamiento desde la infancia que van a utilizar luego como referencia en la adolescencia y cuando sean adultos, y para que sepan cómo deben actuar desde un principio, y así prevenir estar corrigiendo a toda hora comportamientos inadecuados.
Esta técnica ya te la expliqué, la técnica del modelo de crianza te la expliqué en el minicurso, pero para los que aún no han visto el video voy a hacer un pequeño repaso de lo que debe contener tu modelo de crianza. Debe contener derechos y deberes. Esto le permite a los miembros sentirse parte del sistema familiar y lo respetarán. Debe contener reglas que deben ser explicadas con anticipación, deben ser claras y posibles con las respectivas consecuencias de no cumplirlas, así aprenderán a respetar límites. Deben tener clara la escala de valores de la familia, como por ejemplo el respeto y la disciplina con sus normas, principios, medidas y procedimientos y hacerlas cumplir. Debe incluir los planes de mejoramiento y rehabilitación con los objetivos a cumplir, que al igual que las reglas deben ser claros, medibles y posibles. Quinto consejo. Ten en cuenta el factor de alteración que te expliqué en el minicurso. Si no lo has visto, el video, hagamos un repaso rápido. Observa cuál es el detonante para saber qué le altera. Identifica de qué tipo es, si es físico, sensorial o psicológico, o del que se presente, porque pues puede ser de cualquier tipo, para saber cómo ayudarle. Te lo explico con un ejemplo. ¿Alguna vez has soñado que te caes y te caes y te caes y te caes y no paras de caerte, y cuando te levantas asustado, peor aún, te caes de la cama? Ahora imagina que esta es la misma sensación que tiene tu hijo o tu hija cuando se sienta en la taza del baño y no siente su cola. En ese caso, hay dos factores de alteración, uno emocional, que es el miedo, y otro físico sensorial, que es que no siente su cola. Si este es el caso tuyo, el del ejemplo, si el caso de tu hijo o tu hija es el del ejemplo, le puedes apoyar dándole seguridad para que deje el pañal y no sienta miedo de ir al baño, y con terapia, pues para que aprenda a sentir su cola, porque esto se puede solucionar con terapia. Para responderte a la pregunta, ¿cómo hago con su lenguaje para que hable? ¿Cómo me comunico? ¿Cómo le entiendo si no habla? Antes de responderte, te voy a explicar el concepto. La comunicación tiene como fin transmitir o recibir una información o mensaje. Y el lenguaje es la forma que utilizamos para expresarnos. Lo podemos hacer de manera verbal cuando hablamos, o no verbal cuando utilizamos todo nuestro cuerpo, señas, gestos, movimientos, por mencionar algunas formas de expresión no verbal. En el caso de los niños con autismo, muchas de las alteraciones tienen que ver con que la única forma que encuentran para transmitirnos un mensaje es por medio de gritos o pataletas o cualquier comportamiento disruptivo o inadecuado que encuentren para expresarse, que no saben hacerlo de forma adecuada. Los padres y cuidadores nos volvemos expertos en adivinar qué quieren y cómo se sienten, porque de alguna manera se las ingenian para que les entendamos y no necesitan hablar. Y si los motivamos a hacerlo, es posible que reaccionen con miedo porque no saben cómo expresarse con palabras y se alteren. Para responderte a esta pregunta, te comparto estos consejos que le doy a los padres en mi programa de capacitación en el módulo 4, con técnicas para aprender y enseñar a comunicarse. Primer consejo: no te angusties si tu hijo o tu hija no te habla. Yo los veo muy angustiados, yo pasé por eso, mi hijo no hablaba, pero es una angustia que de verdad casi que nos enferma. Si va a hablar, lo hará en su tiempo y cuando esté preparado. Y si no va a hablar, tú no lo sabes. Y esa espera te causa ansiedad. Ayúdale con lo que tienes a tu alcance, como por ejemplo la terapia o el juego, para que desarrolle el lenguaje. Segundo consejo: llévalo al médico especialista para que le revise toda la parte física, todo su aparato fonador y de lenguaje, y te dé las recomendaciones del plan médico, seguimiento y control de su caso específico. Tercer consejo: todos los días háblale como si fuera un amigo al que le estás contando tu día. Cuéntale cómo te fue, así por 5 minutos. Así tú creas que no te pone atención. Pregúntale, así no te conteste. Dale opciones de respuesta. Y sin darte cuenta le estarás enseñando emociones, expresiones, sonidos de las palabras, movimientos de las manos, del cuerpo, en qué momento se utiliza, con qué se relacionan, comunicación verbal, no verbal, y le estarás enseñando a comunicarse. Cuarto consejo: ten en cuenta al momento de comunicarte la inflexibilidad de pensamiento, que ya te la expliqué en el minicurso. Para los que no han visto el video, hago un pequeño repaso. Es la incapacidad para moldarse a otras perspectivas o ideas. Es importante no solo en la comunicación, sino en todos los aspectos en los que se presenten cambios. Así le ayudas también para que entiendan chistes y no tomen todo de manera literal, y evitar que se alteren al no entender el sentido de las palabras o de los cambios. Quinto, otro factor importante a tener en cuenta es el mutismo selectivo, que es un trastorno de ansiedad que hace que en determinados contextos o circunstancias los niños permanezcan mudos, así no tengan ningún impedimento para hablar, y hablen solo cuando se sientan cómodos en los lugares y a las personas a las que les quieren hablar. A la pregunta, ¿cómo manejo un niño Asperger? Yo te diría que como a cualquier otro niño. Asperger es una clasificación de diagnóstico dentro del espectro del trastorno autista TEA. Son niños que por su misma condición terminan, como yo digo, en la situación ni es
Ni es autista ni es neurotípico, como le dicen a los niños sin ninguna limitación o discapacidad, y los padres se confunden porque no saben cómo ayudarles cuando no encajan en una condición específica, porque por un lado saben que por sus reacciones o alteraciones necesitan ayuda, pero por el otro lado los ven sobresalir pues sobre la media de sus pares o niños de su misma edad. Y por eso muchos padres caen en el error de creer que como no es aparente una dificultad física o cognitiva y suelen ser funcionales en varias áreas de su vida, sus dificultades obedecen a que son más inteligentes que los demás y por eso se comportan de la forma que lo hacen. Es posible que sean muy inteligentes o que tengan dificultades, como cualquier otro niño, pero al tener esta creencia no se les brinda la ayuda necesaria para manejar su condición o limitaciones y es allí donde se comienzan a presentar las dificultades porque el niño no entiende lo que los demás entienden, no sabe cómo comportarse y los padres comienzan a angustiarse por no entenderlos y no saber cómo ayudarles. ¿Cómo puedes identificar sus limitaciones para saber cómo ayudarles? Te voy a mencionar algunas características comunes. Primera, dificultad o carencia en habilidades sociales. Y se evidencia más cuando comienzan a interactuar con sus pares o niños de su misma edad porque no identifican estados de ánimo. Por lo tanto, al interactuar pueden pasar por imprudentes, por groseros o inclusive por insensibles. Segundo, son literales, por lo que no entienden ni de sentido figurado, ni de chistes, ni de doble sentido en la conversación. Ejemplo, si tú le dices hola mono, acá en Colombia utilizamos en algunas ocasiones esta expresión para referirnos a una persona de cabello rubio y usualmente entienden la expresión de saludo, pero es posible que una persona áspera se lo tome como un insulto y se altere, porque en su literalidad le estás diciendo animal, por lo tanto lo estás insultando, porque también es una palabra que se utiliza para nombrar a los primates o simios. Tercero, por su misma inflexibilidad de pensamiento que ya te lo expliqué, no entienden convencionalismos sociales, por lo que a menudo pasan por groseros. Te lo explico con un ejemplo. Si le invitas a almorzar, cuando le sirvas el plato, pueden suceder varias cosas, que se altere, que bote el plato y tú no sabes ni siquiera por qué, o que pruebe un bocado y te diga que no le gusta, que sabe feo y no lo coma, porque en su proceso lógico de pensamiento el sabor de la comida es feo, él no va a entender todo este tema de los convencionalismos sociales y en su inflexibilidad, si es feo, pues no lo va a comer. Cuarto, otra característica es que en ocasiones presentan habilidades especiales en los temas de su interés que hace que sobresalgan de los niños pares o de los niños pares o de su misma edad, aunque en otras áreas puedan estar por debajo de la media de sus pares y no sobresalir. Por ejemplo, si a un niño le gustan los aviones, es posible que aprenda a leer a muy temprana edad solo para saber todo sobre los aviones y cuando tenga toda la información será un experto en el tema, así solo tenga 5 añitos. Lo que es extraño para los demás, pues un niño de esa edad, si tú le entregas un avión, pues usualmente su interés está en jugar con él y no en la fecha de fabricación, su historia, cada uno de sus componentes. Antes de explicarte mi método de crianza, quiero presentarte un audio testimonio de caso de éxito de un padre que logró pasar de la frustración de no saber cómo interactuar con su hijo a pasar grandes momentos juntos. Permíteme, voy a compartirte el audio. Permíteme un momento, ya te comparto el audio. Aquí está. Vamos a escuchar a este padre. Buenas tardes a todos. Yo soy un papá de un niño autista, el cual tiene 12 años. Al principio y como parte del proceso fue algo muy complicado. Hubo muchos problemas de convivencia, problemas de comunicación, de la forma de compartir con el niño. No había espacios, no había tiempos, ni había formas. Era algo muy difícil poder congeniar con él, tener una comunicación y compartir momentos que uno podría tener con el niño. Fue un desorden, en realidad, hubo mucho caos. En algún momento bajé los brazos porque no fue algo fácil. Esto hizo de que pensara de que era un mal papá, de que las cosas se estaban haciendo no de la mejor manera, sino por el contrario de que todo iba hacia atrás y que no había ningún futuro. Hubo un momento en que pues pensamos que era necesario abandonar los procesos por muchísimas cosas, las cosas no funcionaban, los médicos no daban el dictamen ni daban las soluciones y pues sentí mucha, en mi cabeza había mucho problema y mucho agobio.
hasta que hubo un momento en que dije, pues hay que detener las cosas, hay que replantearlas y hay que creer en uno mismo. Esto lo aprendí pues con el método que Mónica me enseñó, que fue de algo muy sencillo en realidad. No es más que algo médico ni nada, sino antes por el contrario, es algo de confiar en uno mismo, en potencializar sus cosas y tener a la mano las herramientas y empoderarse de la situación para sacarlo adelante. Con esto hice que pudiera el niño compartir, comunicarse conmigo, sacar lo mejor, le saqué mucho provecho. En este momento el niño comparte conmigo, camina conmigo, es muy funcional, tiene mucho futuro. Ese futuro es porque no se limita, antes por el contrario se le da muchos retos. Esos retos se comparten con uno mismo, que hace que vaya evolucionando uno a medida que él va creciendo. Es algo muy importante, creo que ese reto ha hecho que pues todo se potencialice, llegue a tener mejor destino. El niño, aunque tiene problemas, aunque el proceso es muy largo, lo que Mónica me dijo es lidere las cosas, lidere sus emociones, su comunicación, su forma de entender al niño. Esas herramientas fueron las que yo utilicé y que me han servido muchísimo para que de ahora en adelante él esté conmigo compartiendo, como lo dije anteriormente, aprovechando al máximo de todo su potencial, porque son unos niños únicos, unos seres muy especiales, y como persona también sentirme como mejor papá, mejor ser humano y tener una calidad de vida mucho mejor de la que se tenía anteriormente. Agradezco su participación pues en todo lo que Mónica les pueda aportar, porque es algo muy importante para ustedes como papás, como seres humanos, ante la sociedad y ante todas las personas. Aprovechen al máximo esas herramientas que da Mónica. Muchas gracias. Voy a hacer un pequeño resumen de lo que hemos visto. Te respondí a estas preguntas frecuentes: cómo quitar el pañal, hacer tareas, ordenar o cualquier actividad sin que se altere. Para responderte cómo lo puedes lograr, te di estos consejos que les enseño a los padres en mi programa de capacitación en el módulo 5 con técnicas de apoyo en crianza. Primero, no le limites con tus creencias o limitaciones. Segundo, personaliza tu caso. Tercero, crea la rutina. Cuarto, crea un modelo de crianza. Quinto, ten en cuenta el factor de alteración para saber cómo ayudarle. Ya lo debes estar viendo en la pantalla, el resumen. Para responderte a la pregunta, ¿cómo hago con su lenguaje para que hable? ¿Cómo me comunico? ¿Cómo le entiendo si no habla? Te expliqué el concepto de la comunicación y te compartí estos consejos que le doy a los padres en mi programa de capacitación en el módulo 4 con técnicas para aprender y enseñar a comunicarse. Primer consejo: su tiempo no es igual a tu tiempo. Si va a hablar, lo hará en su tiempo y cuando esté preparado. Segundo consejo: revisa su parte física, su aparato fonador o de lenguaje. Tercer consejo: convérsale, hazle preguntas, cuéntale tu día, ten en cuenta la inflexibilidad de pensamiento. Es el cuarto consejo. Quinto consejo: ten en cuenta el mutismo selectivo. También te respondí a la pregunta: ¿cómo maneja un niño Asperger? Te respondí que como a cualquier otro niño. En crianza y educación no hay ninguna diferencia. Te expliqué qué es Asperger, las características comunes para identificar sus limitaciones, para saber cómo ayudarles, tales como: primera característica, dificultad en habilidades sociales; segunda, literalidad en las palabras y en la conversación; tercera, inflexibilidad de pensamiento; cuarta, habilidades especiales en temas de su interés. Hice un pequeño repaso de las técnicas vistas en el minicurso: la técnica del factor de alteración, la técnica del modelo de crianza, la inflexibilidad de pensamiento. También te presenté un audio, testimonio de un caso de éxito que lo acabamos de escuchar, de un padre que logró pasar de la frustración de no saber cómo interactuar con su hijo a pasar grandes momentos juntos. Ahora te voy a explicar paso a paso mi método de crianza, el mismo con el que logré ayudar a mi hijo a cambiar su diagnóstico de autismo por el de una persona que, aunque conserva algunos rasgos del espectro, ya no le limitan y hoy en día es social y autónomo como cualquier otra persona. Mi método surgió de una necesidad de aprender cómo ayudar a mi hijo desde mis propias capacidades de mamá, ya que no tenía experiencia médica, porque para nuestros hijos de una u otra forma encontramos ayuda con los médicos, con las terapias, pero para nosotros los padres no, debido a que no existe un diagnóstico de padre autista. Entonces no se nos explica a qué nos vamos a enfrentar y sobre todo cómo lo podemos afrontar, ni tampoco se nos ordena rehabilitación para nuestra vida. Así que comencé
paso a paso a seguir mi método y durante el proceso escribí todo, lo que funcionaba, lo que no funcionaba, primero para preguntar, luego para mí como una guía y luego me di cuenta al escuchar a los otros padres que tenemos problemas similares, que nos encontramos con los mismos obstáculos, que necesitamos ayuda y no la encontramos fácilmente y fue cuando recopilé todas las técnicas que me habían funcionado en un solo lugar y así nació mi programa con mi método de crianza para ayudar a más padres a que también puedan lograr los mismos resultados o quizás mejores, pero eso sí sé que diferentes a su dificultad actual. Y como sé que es posible porque a mí me funcionó para lograr estos resultados, lo puedes hacer solo o lo puedes hacer con mi ayuda. Si lo haces por tus propios medios, te puede demorar mucho tiempo. A mí me tomó 7 años aprender por ensayo y error lo que te puedo enseñar y puedes poner en práctica desde ya. Si lo haces con mi ayuda, te voy a presentar la solución que encontré, mi programa de capacitación y te comparto pantalla, que es una guía de empoderamiento en crianza para saber cómo ser padres de hijos con autismo con la que paso a paso durante 6 semanas te voy a capacitar para que puedas pasar de la frustración de no saber cómo ayudar a tu hijo o hija a capacitarte para tener calidad de vida y aprender a manejar los síntomas del autismo en tus posibilidades, con tus propias habilidades de crianza, así no vivas con tu pareja, así no tengas conocimiento en autismo e independientemente de si el caso de tu hijo o hija es Asperger, TGD, atípico o cualquier grado que se le haya indicado tanto de discapacidad como de enfermedad alterna. El programa consta de 6 módulos. Cada módulo está compuesto por videos tutoriales en línea, donde te explico cada una de las técnicas de mi método de crianza. Explicaré un módulo por semana para una duración del programa de 6 semanas y lo hago de esta manera para que a medida que vas aprendiendo las lecciones las pongas en práctica. Los aprendizajes van en doble vía. Lo que tú aprendes también se lo puedes enseñar a tu hijo o a tu hija y va dirigido a los padres, madres y cuidadores de niños con autismo interesados en obtener un aprendizaje desde la perspectiva de padres cuidadores para saber cómo ayudar a los niños desde casa, así no tengas experiencia médica o terapéutica. El módulo 1 de mi programa de capacitación, Sentando las Bases, tiene un valor de $50 y lo puedes descargar desde la primera semana de tu inscripción, donde te voy a explicar objetivos del programa, definiciones de algunos términos y palabras, recomendaciones generales y 21 errores de crianza que puedes estar cometiendo o que puedes evitar y cómo solucionarlos. El módulo 2, técnicas para elegir el diagnóstico, que tiene un valor de $50 y que puedes descargar desde la segunda semana de tu inscripción, te voy a explicar cómo elegir el diagnóstico de autismo que no escogimos, pero que es necesario para comenzar a actuar. También te voy a explicar cómo encontrar la información adecuada, cómo identificar la que no te sirve y cómo filtrarla para evitar que te llenes de preocupaciones con toda esa información que te puede llegar, que no necesariamente te sirve para tu caso particular y que te puede llenar de miedos. Cómo manejar todos esos sentimientos y emociones que afloran de la noticia, como por ejemplo la frustración y la impotencia de no saber cómo ayudar a nuestros niños. También te voy a explicar cómo prepararte física y emocionalmente, qué es necesario para afrontar las dificultades y limitaciones tales como evitar bloqueos o errores como evadir, dedicarse solo a rehabilitar en lugar de criar, el abandono o enfermarte por el cansancio, el estrés y la ansiedad constantes. También te voy a enseñar mis herramientas SER y IRS para identificar y aprender a manejar sentimientos y emociones que te limitan e impiden tu avance y el de tu hijo o tu hija. El módulo 3, técnicas para encontrar escenarios de solución, que tiene un valor de $50 y que puedes descargar desde la tercera semana de tu inscripción, te voy a explicar cómo encontrar escenarios diferentes a tu dificultad actual como alternativa para avanzar. Te voy a explicar la herramienta 3S para que ante tanta dificultad siempre estés en modo solución y no en modo problema. Y te voy a explicar la herramienta HO de observación e identificación de factores limitantes. El módulo 4, técnicas para aprender y enseñar a comunicarse, que tiene un valor de $50 y que puedes descargar desde la cuarta semana de tu inscripción. Te voy a explicar cómo hacer uso de tus habilidades para comunicarte con tu hijo o tu hija, ayudarle a expresarse, ya sea de forma verbal o no verbal, tenga o no tenga lenguaje, la conversación, atención, modelar, anclas, procesos de pensamiento y entendimiento, mutismo selectivo, empatía, las preguntas, flexibilidad de pensamiento, el contexto, conversación con sentido, turnos de participación o espera, tono de voz, instrucciones y advertencias, como el manejo del no, que en ocasiones se puede convertir en un factor de alteración.
El módulo 5, técnicas de apoyo en crianza, que tiene un valor de $50 y que puedes descargar desde la quinta semana de tu inscripción, te voy a explicar cómo tener el control sobre su crianza y educación, cómo puedes crear tu modelo para aplicar los límites, la disciplina, las reglas, las consecuencias, la anticipación, las correcciones, los refuerzos, las recompensas, la educación escolar, el terapeuta acompañante, el tratamiento idóneo, los sistemas. Te voy a explicar la herramienta FA para que aprendas cómo identificar qué le altera y evitar las pataletas y cómo cambiarle de estado. Te voy a explicar cómo afrontar dificultades típicas en crianza, en dinámica familiar, cómo evitar inconvenientes en la pareja así no vivan juntos, cómo crear el manual de convivencia de tu hogar y que sepas cómo encontrar la escala de valores apropiada para tu familia y cómo evitar los conflictos que surgen de los desacuerdos. También te voy a explicar la importancia y la función del cuidador, que no la pediste, se te impuso por la obligación de lidiar con una discapacidad. En el módulo 6, técnicas para encontrar qué te motiva y hacer un nuevo plan con calidad de vida que tiene un valor de $50 y que puedes descargar desde la sexta semana de tu inscripción, te voy a explicar cómo hacer tu nuevo plan de vida que incluya el autismo, manejo del tiempo y del presupuesto. Te voy a explicar la técnica de empoderamiento del líder especial para que sepas cómo identificar cuándo se presenta un cambio en ti o en tu hijo o en tu hija con autismo que les afecte y cómo hacer planes de mejoramiento para manejo constante del cambio y control de planes de rehabilitación para que te empoderes de nuevo y deje de ser el autismo el líder de tu vida y de tu hogar. Cada módulo tiene un valor de $50 para un valor total del programa de $300. Pero te hablé de un beneficio especial y es que durante los próximos 8 días y hasta completar 20 cupos, tengo una oferta de 50% de descuento sobre el valor del programa. Es decir, que ya no vas a pagar los $300, sino la mitad con un pago de $150 o si lo prefieres puedes hacer dos pagos de $90. Uno en el momento de la inscripción y el otro a los 15 días y vas a recibir los 6 módulos de capacitación. Lo único que tienes que hacer es escribirme por WhatsApp al número de contacto más 57 318 390 48 88. No olvides incluir el más al agregarlo a contactos de tu teléfono y te enviaré por el mismo medio el link con la opción de pago que escogiste, que te lleva al sistema de pagos seguros en línea y te hace la conversión a tu moneda local. Sigue las indicaciones de pago del sistema y al realizarlo me lo puedes enviar de nuevo por WhatsApp. Tan pronto nos llegue la verificación del sistema de pagos en línea, en un día estará llegando a tu número de WhatsApp el link de acceso a la zona de alumnos para que comiences a disfrutar de tu curso. Pero este no es el único beneficio que vas a obtener si te inscribes hoy. También vas a recibir 3 bonos adicionales. El primer bono adicional que vas a recibir es mi libro en PDF, 5 pasos para motivar el cambio de diagnóstico de discapacidad de un ser especial, que lo puedes descargar desde tu inscripción, donde te cuento mi historia y las estrategias que utilicé con éxito para lograr el cambio de diagnóstico de mi hijo, que tiene un valor de $50, pero que en este momento solo está disponible en el programa. El segundo bono adicional que vas a recibir es que tienes derecho a preguntas y respuestas ilimitadas vía correo electrónico o WhatsApp, que tiene un valor de $50 y que lo puedes tomar desde tu inscripción y durante las 6 semanas del programa. El tercer bono adicional que vas a recibir es una sesión de coaching conmigo que tiene un valor de $50 que se realizará vía Skype o Zoom para ayudarte a personalizar tu caso y que lo puedes programar desde la tercera semana de inscripción, para un total en bonos adicionales de $150. Rebobinemos. Si te inscribes hoy, vas a recibir los 6 módulos de capacitación en videos tutoriales que puedes descargar por semana durante 6 semanas de duración del programa, que tiene un valor de $300 y adicional vas a recibir 3 bonos por valor de $150, mi libro en PDF que puedes descargar desde la primera semana, preguntas y respuestas ilimitadas vía correo electrónico o WhatsApp y una sesión de coaching conmigo para ayudarte a personalizar tu caso, que la puedes programar desde la tercera semana por vía Skype o Zoom, para un total del programa más bonos adicionales de $450. Pero si aprovechas esta oferta especial que tienes hoy, vas a recibir todo esto, los 6 módulos del programa de capacitación más los 3 bonos adicionales y solo vas a pagar $150. Está buenísimo, de verdad que está buenísima para aprovecharla. O si lo prefieres, también puedes hacer 2 pagos de $90, uno con la inscripción y el otro a los 15 días. Lo único que tienes que hacer es escribirme al WhatsApp de contacto más 57 318 390 48 88 y te enviaré el link con la opción de pago que escogiste, que te lleva al sistema de pagos
seguros en línea que te hace la conversión a tu moneda local, sigue las indicaciones de pago y al realizarlo me lo puedes enviar por WhatsApp. Tan pronto el sistema nos envíe la verificación de tu pago, en un día te estará llegando el link de acceso a la zona de alumnos para que comiences a disfrutar de tu curso. Tal vez te preguntes si puedes tomar el programa después. Sí, pero ya no estará disponible la oferta del 50% de descuento sobre el valor del programa y en lugar de pagar hoy $150 o dos pagos de $90, pagarías el valor completo del programa, que es de $300, y no tendrías los bonos disponibles dentro del programa, sino que para obtenerlos pagarías un valor adicional de $150 por los 3 bonos. Es decir, que si lo tomas después de los 8 días de duración de esta oferta o al completar los 20 cupos, pagarías $450 y no solo un pago de $150 o la opción de dos pagos de $90 que pagarías si te inscribes hoy. Imagina vivir una vida con tu hijo y con tu hija con el mismo autismo, pero sabiendo manejar desde tu perspectiva de padre, madre o cuidador las dificultades que se presentan a causa de los síntomas, y que lo logres capacitándote con mi programa. Y ahora imagínate la calma que tú pierdes al no saber cómo ayudarle a tu hijo o hija por falta de capacitación, que mientras aprendes por tu cuenta, lo que te puedo enseñar desde ya, pueden pasar años y es posible que las dificultades se aumenten por no saber cómo ayudarle a mejorar su calidad de vida. Aprovecha esta oferta especial, envía un mensaje al WhatsApp 57 318 390 4888 y te enviaré el link de pago con la opción que escogiste. Nos vemos en el programa. Gracias.